Querido amigo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros nuevamente en esta mañana fría. Mi nombre es Gabriel Saavedra, soy director de Foton Chile. En esta ocasión estaremos hablando sobre el aporte de la nanotecnología fotonión como fisioterapia no invasiva. Y para esto, el día de hoy tenemos como invitada a Evelyn Rubio. Evelyn es kinesióloga integrativa, especialista en neurorehabilitación, tiene diplomado en medicina vibracional y yoga y es directora de Crea Medicina. Evelyn nos ha preparado un PowerPoint expositivo en donde nos hablará sobre su experiencia en la utilización de la nanotecnología fotonión como complemento fisioterapéutico. Hola Evelyn, muchas gracias por estar Hola, aquí. buen día. Buen día, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir algo que me apasiona, que es mi experiencia laboral y profesional. Así Perfecto. que voy a estar súper dispuesta a aclarar sus dudas, espero que sea contributiva esta presentación. Y si en algún momento de ella requieren hacerme alguna pregunta, por supuesto que también lo pueden escribir en el chat o pueden irlas haciendo al final de ella. Genial, Evelyn. Muchas gracias por estar aquí compartiendo y generando conocimiento, Evelyn. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparados para el día de hoy? Bueno, gracias por la presentación, Gabriel. Tal como tú mencionaste, voy a ir aclarando un poquito este concepto de la fisioterapia y de la kinesiología. Me encanta desmitificar lo que las personas habitualmente asocian a la kinesiología. De hecho, quizás muchos de los que están acá han escuchado alguna vez, el kinesiólogo, el que arregla los huesitos, el que compone los huesitos. Han pensado que los kinesiólogos hacemos solamente eso, como que nos dedicamos al área de los huesos y al área de los músculos. Si bien es así, una parte de nuestra profesión se dedica a eso, también nosotros nos dedicamos a otras áreas, ¿ya? Al manejo, por ejemplo, neurológico, que es trabajar con personas que tienen problemas en su sistema nervioso, que están cursando alguna situación de discapacidad. Actualmente, debido a la pandemia, también muchas personas conocieron la labor del kinesiólogo en las salas de UCI por el manejo respiratorio con los usuarios con COVID. Los kinesiólogos también se dedican al área del piso pélvico, al área, por ejemplo, de la ergonomía en las empresas, al área respiratoria, al área musculoesquelética. Entonces, desde nuestro quehacer profesional hay un campo bastante amplio de diferentes áreas donde nosotros podemos ejercer la profesión y no todo es huesitos y no todo es músculo. De hecho, yo siendo bastante osada y aventurera hace algunos años, comencé a indagar en un área desconocida en Chile, que es el área de la medicina integrativa. Lo digo en Chile porque en países como el Oriente o en otros con una cultura mucho más abierta, la medicina integrativa sí está dentro de las opciones terapéuticas de salud a nivel país. Nosotros acá en Chile conocemos la salud alopática, que es la medicina tradicional, donde tú vas a un doctor, te diagnostica, te da un medicamento. Y yo hace algunos años, ya casi una década, yo creo, partí con el yoga, viendo este enfoque donde no solamente somos un cuerpo físico, ¿ya? Sino que más allá de nuestro cuerpo físico hay otra anatomía, una anatomía que no se enseña en, voy a decir, como en los institutos o en las universidades tradicionales a quienes estudian salud, sea un nutricionista, un psicólogo, un médico, un fonoaudiólogo, entre otros. Entonces, esta anatomía, la anatomía es la ciencia que estudia el cuerpo humano, involucra otras capas o otros cuerpos que no conocemos, como es el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con el fotón? Tiene harto que ver porque mi enfoque, como les dije, es integrativo y yo no solamente trabajo con los usuarios desde una manera física, haciendo ejercicios, ¿ya? Sino que también utilizo diferentes herramientas que me ayudan a abarcar esa anatomía multidimensional que no está en conocimiento muchas veces ni de los usuarios ni de los profesionales del área de la salud. Quienes se dedican a un área mucho más integrativa, como yo sé que están acá
en los compañeros de Pulso Vivo, quienes trabajan con medicina china o con terapias más alopáticas, holísticas, sí conocen esta anatomía multidimensional, ¿ya? Entonces mi enfoque, como les decía, es fusionar lo que es la kinesiología tradicional que rehabilita el cuerpo físico con la medicina complementaria y o alternativa. Entonces, nosotros como terapeutas solemos usar nuestras manos para el quehacer profesional, ¿ya? Hacemos ejercicios, hacemos técnicas, hacemos terapia. Pero también usamos herramientas externas para ayudar a la recuperación del usuario. Y acá hago un alcance y digo usuario y no paciente, porque este es mi primer cambio de mirada desde la kinesiología integrativa. No sé si ustedes sabían, pero el concepto paciente viene de pasivo. Alguien que va donde otra persona, que en Chile es como, sin desmerecer, el Diostor, que lo idolatra porque él tiene la solución y él me va a sanar el problema que yo tengo. Soy paciente, voy pasivamente. Ese concepto está obsoleto en el modelo actual de salud y debemos hablar de usuarios o de consultantes. Me gusta más consultante porque salimos de un rol pasivo y un consultante es alguien activo que va ansioso a consultar de qué manera puede restablecer el equilibrio de su cuerpo, ya que nuestro cuerpo tiene la propia capacidad de restablecer el equilibrio y quienes somos terapeutas no somos magos, ni somos, no sé, así como lo máximo de sanadores, no. Somos mediadores que le enseñamos al consultante a limpiar su cuerpo para que el propio cuerpo pueda restablecer el equilibrio. Y acá bajo un poco el ego de todos los terapeutas que se creen como sanadores. Ya nosotros somos simplemente mediadores que tenemos un poco más de conocimiento del cuerpo y le ayudamos al cuerpo de las personas a restablecer su homeostasis o su propio equilibrio. Entonces, en estos elementos externos con quienes nosotros trabajamos está la fisioterapia, que son máquinas, son elementos, y acá como un elemento externo de fisioterapia aparece la tecnología fotónica, la nanotecnología, el aparato como tal PENF, las herramientas que están hechas con estas fibras. Ahí estamos, ya. Y aparece todo este aporte a la salud como una herramienta externa que nos está ayudando a restablecer ese equilibrio. Voy a ir ahondando en ello con algunas imágenes de casos clínicos y de usuarios con quienes yo trabajo. Algo súper interesante de esta tecnología que nos apoya de manera externa es el hecho del infrarrojo lejano, ¿ya? El infrarrojo lejano es tan importante porque es algo que está naturalmente en la Tierra. Lo emite el Sol. Todas las cosas que nos rodean tienen frecuencias de ondas, ¿ya? Una radio, un celular, cualquier aparato electromagnético va a emitir una frecuencia de onda. En el caso del Sol, esta frecuencia de onda tiene distintas longitudes, ¿ok? Nosotros podemos ver una, que sería la que está acá en el centro, visible, pero hay dos polos laterales, ¿ya? Que se hacen invisibles, y unos son los ultravioletas y otros son los infrarrojos. Ambos tienen opciones terapéuticas y yo me voy a centrar en los infrarrojos. Una manera de darse cuenta cómo sería el concepto del infrarrojo es recordar un arco iris. Ahora que está lloviendo en gran parte de Chile, y hace unos días algunas gotitas cayeron acá, al menos en la cuarta región, pudimos ver unos arcoíris. Entonces, cuando nosotros vemos un arcoíris, la frecuencia de onda se condensa en distintos colores. Y podemos distinguir con mucha claridad la frecuencia de onda roja, ¿ya? Roja, que está acá como aparece en la imagen. Bajo esa frecuencia de onda roja aparece otra frecuencia de onda que inteligentemente le llamaron infrarrojo. Esta frecuencia de onda infrarroja emitida por la luz solar se puede subdividir en una frecuencia de onda infrarroja lejana, media y cercana, y cada una con efectos distintos. Pero si nos centramos en el efecto terapéutico, vamos a tener que la frecuencia de infrarroja lejana, ¿ok?, es la que tiene más efectos terapéuticos en nuestro cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué se diferencia de un infrarrojo tradicional, que es quizás
quienes alguna vez han ido a un kinesiólogo o quienes son terapeutas conocen las ampolletitas rojas que se conocían como infrarrojo, ¿ya? Ese es un infrarrojo cercano que no tiene el mismo efecto que el infrarrojo lejano, que es lo que emite la nanotecnología. Este infrarrojo lejano tiene una onda mucho más grande y eso permite que esa frecuencia de onda atraviese más capas de nuestro cuerpo. Más o menos se dice que atraviesa de 7 a 10 centímetros, lo que permite que llegue a órganos que cualquier elemento que genere calor no va a llegar. Es decir, penetra con profundidad. Como lo puse en esta imagen, es decir, atraviesa las capas de la piel, atraviesa la fascia, atraviesa el músculo y llega a nuestros órganos viscerales, pudiendo llegar al intestino, al corazón, al hígado, al páncreas, que para mí desde una visión integrativa son claves, porque los órganos trabajan en pares, órganos y vísceras trabajan en equipo, trabajan en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, con el tema del COVID, pulmón desde la medicina china trabaja con intestino grueso. Entonces, antes de que se curse un cuadro de bronquitis, algo está pasando en la microbiota intestinal de un usuario. Algo pasa con esas bacterias buenas que están en el intestino, que no están permitiendo que el sistema inmune contrarreste el efecto de un agente externo. Y ahí interesante cómo puedo hacer uso del PEMF desde el intestino grueso para trabajar lo que es el pulmón, ¿ya? Entonces el efecto de este infrarrojo lejano va a ser tan profundo que nos va a ayudar de manera terapéutica a desintoxicar, desinflamar, permitir que ciertos órganos puedan liberarse de las sustancias tóxicas y restablecer su función. No sé si hay un audio. Ah, ahí se está conectando. Ya. Otra manera que a mí me fascina de cómo, del uso de esta tecnología son los fotones TIC. Ya no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de usarlos o de colocarlos en algún consultante, y es que estas pastillitas pequeñas, ya, emiten esa frecuencia de infrarrojo lejano que yo les hablaba, y lo maravilloso es que las podemos colocar en la zona crítica donde se condensa un proceso de inflamación o un proceso de dolor, ¿ya? Yo ahí coloqué como una imagen donde lo estaba colocando en el antebrazo. Además de penetrar súper profundo, de llegar a la capa muscular, ¿ya? Que es donde necesitamos llegar a esas células musculares que se dañaron producto de X cosa. Además, va a estar emitiendo esta tecnología otra terapia, que es una ionización negativa. Entonces, muchas veces, a nosotros como terapeutas, nos enseñaron a usar muchas máquinas de fisioterapia para la salud, pero no es tan habitual que una sola máquina o una sola sustancia produzca dos efectos o dos terapias. Espero que me entiendan. Acá, en el caso de la nanotecnología y lo que es toda la línea de fotón, tenemos ya dos efectos terapéuticos con un solo elemento, en este caso el fotón stick. Entonces, además del infrarrojo lejano, de este calorcito profundo que va a aparecer en el tejido, porque eso es lo que va a generar el infrarrojo, va a aumentar la temperatura a nivel de la célula. Ese aumento de temperatura, producto de esta frecuencia de onda, va a aumentar el metabolismo de la célula, es decir, el proceso químico donde la célula elimina lo que no le sirve y construye lo que le sirve. Y eso va a favorecer el proceso de desinflamación. Además del infrarrojo, va a emitir iones negativos. Y acá hay otro concepto súper interesante, que es entender por qué la ionización negativa es tan importante para nuestra salud, ya que, como les dije hace algunos momentos, es nuestro propio cuerpo el que restablece el equilibrio, ¿ya? Pero para que el propio cuerpo pueda restablecer el equilibrio, el pH tiene que acercarse a la línea neutra. El pH está en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células, ¿ya? Se condensan iones negativos o iones positivos. Habitualmente nosotros deberíamos buscar un equilibrio de ello. Pero ¿qué creen ustedes? Con el estilo de vida que nosotros llevamos, o que la mayoría de la gente lleva, ¿ya? Porque yo intento ese equilibrio, con el estilo de vida actual, sometido al estrés,
a la falta de sueño, a que usamos mucha ropa sintética, por ejemplo el polar, la cherpa, que está súper de moda ahora en invierno, una alta dosis de iones positivos, el router del Wi-Fi, los celulares, ¿ya? La cercanía con estas antenas para tener ahora la tecnología 5G, que es nefasta. Todas esas estructuras electromagnéticas y de la propia ropa emiten una alta dosis de iones positivos, ¿ya? Donde nuestro cuerpo, con su propia capacidad de siempre estar buscando el equilibrio, el cuerpo humano es tan hermoso, a mí me encanta estudiarlo, porque siempre busca el equilibrio, imagínense, nuestro cuerpo siempre está buscando restablecer el equilibrio, pero claro, en esta vida actual, el cuerpo ya no da abasto para restablecer ese equilibrio, o sea, es tanta la ionización positiva a la que estamos sometidos, que por más que queramos, no logramos restablecer ese equilibrio. Y este pH, que debería moverse entre más cercano a la línea neutra, se desestabiliza hacia lo ácido. ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando nuestro pH celular es ácido, esto no es un conocimiento actual, sino es un conocimiento antiquísimo del padre de la medicina, Hipócrates. Ya lo conocía. Cuando el pH, cuando estos iones positivos están en exceso y el pH se torna ácido, hay una tendencia a que los virus, las bacterias, los parásitos y cualquier agente negativo prolifere en nuestro cuerpo, es decir, crezca, se expanda. Y acá hay algo súper interesante que yo como que estudié hace muchos años cuando estuve haciendo como una investigación en los pacientes con cáncer, cuando empecé a estudiar esta área integrativa. No sé si ustedes lo sabían, pero un usuario que activa un cáncer, antes de que este cáncer se manifieste a nivel físico como una mutación celular, pasó mucho tiempo donde su pH estuvo ácido. Años quizás, años con un pH ácido. Y si este usuario estuvo años con un pH ácido donde nadie le habló de una manera de poder restablecer ese equilibrio, hubo quizás algo mínimo, una pérdida, una emoción que gatilló que ese pH ácido siguiera más ácido y se activara esta mutación de una célula cancerígena. Y acá pasa algo bastante interesante porque el fotón bio y toda su nanotecnología permite no solo tratar, sino prevenir. Entonces imagínense, quizás ustedes ni siquiera lo saben y hoy día su pH está súper ácido porque ayer, no sé, carretearon, era viernes, comieron cosas pesadas, estuvieron todo el día trabajando en el computador lleno de iones, y hoy día su cuerpo está con un pH ácido. Pero como el cuerpo está mágico, va a querer restablecer ese equilibrio, aunque no siempre tiene las herramientas. Y cuando nuestro cuerpo se enferma, es porque este pH no está pudiendo equilibrarse por sus propios medios, o también porque es tanta la carga de iones positivos que no hay manera de restablecer el equilibrio. ¿Cómo obtenemos iones negativos de manera natural? Quizás ustedes se preguntarán. Haciendo grounding, es decir, caminando a pies descalzos, volviendo a conectarse con la tierra, andando a patita pelada, ¿ya? Esa es la verdad, andando a patita pelada, metiéndose al mar, yendo a lugares donde no hay tanta contaminación electromagnética, donde no hay antenas. No sé si les ha pasado alguna vez ir a algún lugar como un valle, alguna parcela que esté lejos de la ciudad, y sentir esta sensación como de, que me da sueño, como que me siento más así como relajado. Y es porque en estos lugares hay una alta condensación de iones negativos. Entonces inmediatamente el cuerpo dice, esto es lo que estoy necesitando, bajo las revoluciones, ¿ya? Así que ojo con el pH, no es algo solamente que sirva como para conceptos de investigación o alimentación, es la base desde una mirada integrativa de cómo se va a gatillar o se va a revertir un proceso de salud de una persona. Para mí este concepto es muy importante porque trabajo mucho con la microbiota intestinal, ¿ya? Que los voy a ir explicando acá como con otras imágenes y quizás vuelva a tocar este tema. Entonces acá aparece un concepto preventivo.
cuando yo les hablaba que puedo tener un pH ácido por años, nunca darme cuenta, a lo más presentar un poco de acidez, cansancio, quizás un dolor de cabeza, andar irritable, no me doy cuenta, me tomo vacación y digo eso es suficiente, y no es suficiente a veces. Con el estilo de vida que llevamos no es suficiente. Entonces, para poder prevenir la aparición de un proceso inflamatorio de la índole que sea, es interesante la prevención. Y acá el PENF, que cuenta con el infrarrojo lejano, con la ionización negativa y además con la corriente PENF, nos ayuda de manera preventiva. En mi caso, realizo masaje tailandés y coloco adicionalmente al trabajo manual que hago el PENF, con el objetivo precisamente de restablecer este equilibrio ácido-alcalino y acercarlo a la línea media de neutralidad. Otra manera que podemos usar también esto, además de la prevención, es ya en el proceso de rehabilitación, que es mi caso. Por ejemplo, de manera muy particular, en el manejo de las cicatrices de los postoperatorios, cuando se invade el cuerpo con cualquier cirugía, ya, el cuerpo reacciona y se inflama porque hay un agente externo que llegó y el cuerpo, como es tan inteligente, yo les decía y me encanta, va a reaccionar a cualquier sustancia externa y se va a inflamar. Y esa inflamación va a ir de la mano de acumulación de líquido, edema y por ende dolor. Entonces, ¿qué va a hacer el infrarrojo lejano? Como ya le expliqué, va a llegar a las capas más profundas, como acá en esta cicatriz, ¿ya? Va a hacer que el metabolismo de esa célula cambie y se drenen estas sustancias químicas asociadas a la inflamación. Por otro lado, eso va a bajar el dolor y, de tercera manera, va a acelerar el proceso de cicatrización. Y como tal, y yo creo muchos de los que están acá trabajamos con el fotoenvío, también va a servir para el manejo de procesos agudos, donde el dolor es localizado. Ahora, es interesante considerar que en el proceso de rehabilitación no es lo mismo, por ejemplo, una persona que está con un dolor del brazo, porque está con una tendinitis, porque trabaja mucho tiempo en el computador, entonces probablemente la inflamación esté localizada en esa zona, a un usuario que vive con una artrosis crónica por 15 años, tiene una artrosis ya, y todavía no puede hacer un cambio de prótesis en su rodilla, entonces el pH del usuario que está con un dolor en el codo puede que se revierta más rápido a que un usuario que está con un proceso de inflamación crónica por años, donde requiere sí trabajar más sistemáticamente esa reversibilidad de su pH. Y ahí el uso del fotoenvío cambia. Entonces lo puedo aplicar de manera local para el manejo del dolor, o lo puedo aplicar no solo de manera local en su rodilla, sino que tengo que irme sistémicamente, vuelvo a retomar los órganos, que para mí son súper importantes, al intestino, al hígado, que son órganos que trabajan en el proceso detox. El hígado es un órgano tan valioso porque él tiene que ver con nuestra función de limpieza. Ya todas las sustancias, las toxinas que comemos durante el día y que no nos sirven, el hígado necesita trabajar para sacarlas. Pero ¿saben qué pasa? La mayoría de las personas tienen una dieta tan poco equilibrada, carente de agua, que el hígado no alcanza a hacer la pega que tiene que hacer en el día. O sea, de todo lo que comió, en la noche el hígado trabaja limpiando. Pero como es tantas las cositas raras y que no nos sirven que se comen, que el pobre hígado no alcanza a hacer la pega y acumula pega del día de ayer a hoy. Y hoy día tiene que hacer la pega del día de hoy y la pega que le quedó atrasada el día de ayer. Y así va sumando día a día y el pobre hígado nunca descansa porque hay pega atrasada de todos los otros días que me comí las chorrillanas. ¿Ya? Entonces, en esos casos donde el hígado el hígado es uno de los órganos, la piel también es un órgano que trabaja mucho como en la limpieza, entonces cuando nuestro hígado no logra realizar ese trabajo de limpieza, es donde este pH y este equilibrio que el propio cuerpo realiza ya no es posible hacerlo. De ahí necesitamos elementos externos, sobre todo en este momento de la humanidad donde la calidad de vida no es como antes, una vida urbana, de ciudad, acelerada, el estrés.
Otra manera donde yo utilizo la nanotecnología y el PEMF es en la neurorehabilitación infantil. ¿Ya? De esta manera, ay, un mosquito. En la neurorehabilitación infantil utilizo el PEMF para favorecer procesos de neuroplasticidad. No sé si ustedes sabían, pero nosotros tenemos 3 cerebros. Ustedes dirán, ¿cómo 3? Si en el colegio siempre me enseñaron 1. No es así, tenemos 3. Bueno, el primer cerebro es el que todos conocemos, ¿ya? Obviamente está situado acá en el cráneo. Nuestro segundo cerebro está en el intestino. Y nuestro tercer cerebro está en el corazón. Las últimas investigaciones han mostrado cómo en el corazón, en el miocardio, se han descubierto neuronas. Bueno, y ese es un concepto súper interesante que hablaría del cuerpo emocional, pero eso da para otra cátedra mucho más holística e integrativa, que en algún momento lo podemos conversar. Entonces, desde la mirada tradicional, en la neurorehabilitación, yo trabajo con usuarios que tienen algún problema en su sistema nervioso central, es decir, en su cerebro o en su médula espinal, o en su sistema periférico, que son todos los nervios que rodean nuestro cuerpo. Y necesitamos que eso se modifique, que cambie. En el caso de los niños, para mí es súper importante la modulación como que se puede hacer a nivel del intestino. ¿Y por qué? Porque ya les dije que el intestino es el segundo cerebro. En el intestino están las bacterias buenas. Hay muchas bacterias buenas que producen sustancias que son claves para nosotros. De hecho, el 90% de la serotonina, que es una sustancia que nos ayuda a estar emocionalmente tranquilos, alegres, con energía, se produce en el intestino. El 90% de la serotonina se produce en el intestino, por eso es nuestro segundo cerebro. Esta serotonina, que es una sustancia química, viaja por el torrente sanguíneo, llega al cerebro, ahí hace su acción. Esta sustancia química, la serotonina, es la precursora de la melatonina. O sea, la melatonina es la sustancia química que nos hace dormir, que regula nuestro ciclo sueño-vigilia. La melatonina es una sustancia química que se genera automáticamente cuando se empieza a ir la luz. Pero ¿qué creen que pasa con el estilo de vida actual que tenemos? Donde tenemos luz artificial y ya el cerebro no distingue si es día o noche, porque está sometido a luz quizás desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y fisiológicamente ustedes observan que solo hay luminosidad en invierno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces el cerebro se altera por años y no logra producir esta sustancia química que nos hace dormir. Cuando yo coloco el fotón bio en el intestino, estoy buscando restablecer ese equilibrio de que se produzca la serotonina adecuada y que esta serotonina, que es la precursora de la melatonina que me hace dormir, pueda regular el ritmo circadiano como mejor de un infante que duerme mal. ¿Ok? O sea, ahí hay un componente interesante en el manejo. Y otro aspecto súper interesante también para mí es que yo trabajo con a veces muchos diagnósticos que no son propios de la kinesiología convencional. Cuando una persona tiene depresión, ¿ya? No produce serotonina, no produce muchas sustancias químicas y una de ellas que no produce es la serotonina. Como ya les expliqué, esta serotonina se produce en el intestino. Desde la medicina alopática, el doctor le da un antidepresivo. Y ese antidepresivo es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. ¿Qué significa eso? Hay tan poquita serotonina dando vuelta por todo el cuerpo, tan poquita, porque la persona tiene depresión, y lo que hace el medicamento es que esa poquita serotonina que está dando vuelta no se elimine, no se excrete, que siga ahí. Eso hace el inhibidor de la recaptación de la serotonina. Pero ¿quién le enseña al cuerpo a producir más serotonina? Porque si le quito el antidepresivo, sigue produciendo poquita serotonina el cuerpo. Entonces, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos a que, ya les dije, el propio cuerpo restablezca su homeostasis? Yéndonos al intestino. Coloco el PEMF en el intestino, ayudo a limpiar esa zona.
Hay un micrófono abierto, ¿o no? Creo que no. No sé, escuchaba ahí un micrófono abierto. Bien. ¿Cómo le ayudamos entonces a nuestro propio cuerpo a producir serotonina yéndonos al segundo cerebro, al intestino, colocando el PEMF o fotón bio, como ustedes le llaman, para que ahí actúe activando el metabolismo, eliminando las toxinas que hay, ¿ya? Y el propio cuerpo empieza a restablecer el equilibrio de la microbiota. Entonces, los niños, para mí, la regulación del ciclo circadiano es súper importante y por eso utilizo el fotón bio a nivel del segundo cerebro y a nivel del primer cerebro. Lo uso también mucho a nivel del primer cerebro, porque acá está el concepto de la plasticidad, donde se aumenta la irrigación sanguínea, se regula conductualmente en infantes muy pequeñitos, lo uso al comienzo de la sesión muchas veces, para después, durante la sesión, irnos a la parte más de juego, a la parte más motora, a la parte de construir un aprendizaje. El uso del fotón bio, que contempla el infrarrojo lejano, los iones negativos y la corriente PEM, también me ha dado muy buenos resultados en los manejos preoperatorios. A veces los usuarios tienen cirugías importantes de, por ejemplo, una cirugía de escoliosis o una cirugía de alargar los tendones, y preparamos el tejido aumentando la circulación, ya aumentando la circulación, aumentando el drenaje, lo que ha permitido que los procesos de posoperatorio sean mucho más eficientes. Entonces lo utilizo tanto de manera preoperatoria como de manera postoperatoria. Y también trabajo con usuarios con usuarios con lesiones neurológicas adultos, donde también se requiere trabajar en estos cerebros que yo les conté, en este primero y este segundo cerebro, pero este enfoque tiene algunas variantes. En el caso de los adultos como los niños, cuando nosotros hacemos un ejercicio, siempre queremos generar plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar nuevos aprendizajes, ¿ya? Cualquiera de ustedes que esté haciendo algo por primera vez está generando plasticidad neuronal. De hecho, el día de hoy, al estar acá y escucharme, están quizás integrando palabras, conceptos nuevos y están generando plasticidad neuronal. En cualquier proceso de rehabilitación, de una esguince de tobillo, de recuperar un hombro doloroso, siempre generamos plasticidad neuronal, es decir, le enseñamos al cerebro un nuevo programa, una nueva forma motora. Y nuevamente me voy al sistema nervioso endocrino, que es algo que me apasiona porque comencé, desde que egresé de kinesiología, me empecé a dedicar a este tema. Entonces, nuestro sistema nervioso y el sistema endocrino, me encanta explicarlo así, son mejores amigos. Y son tan buenos amigos que no se van a separar nunca, 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 ni aunque a uno le haga algo al otro, nunca, 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 nunca se van a pelear. Ya son tan, tan, tan buenos amigos. Desde la neurorehabilitación yo quiero generar cambios en el cerebro, es decir, una persona que camina con un bastón, por ejemplo, o camina con un andador, requiero enseñarle nuevamente la marcha, ya de manera distinta, trabajar el equilibrio para que se sienta más estable, para que aumente su velocidad, y la manera de enseñarle al cuerpo o que grabe esta información es generando cambios acá, en el sistema nervioso. El sistema nervioso, la manera en que funciona es generar descargas eléctricas, ¿ya? Es generar electricidad, ¿ok? Esa electricidad se conduce por los nervios. Y el sistema endocrino lo que hace es liberar estas sustancias químicas que aparecen acá al torrente sanguíneo. Entonces trabajan de la mano, porque para que esa sustancia química se conduzca, necesito el impulso nervioso. Entonces, esa serotonina que yo les hablé que se producía en el intestino, tiene que viajar por el torrente sanguíneo y llegar al cerebro. ¿Ya? Y en el cerebro es donde da la orden que se genere la melatonina, que es la sustancia química que regula nuestro ciclo circadiano y nos permite dormir bien. Entonces, cuando estoy en una terapia de neurorehabilitación, tengo que tomar decisiones clínicas. ¿Qué quiero hacer? Activar a la persona, regular a la persona, bajar a la persona. Y ahí también, donde coloco el elemento, el fotón bio, o coloco el antifaz, como le voy a mostrar. Y todo eso va a ir generando estos cambios en el cerebro, llamado plasticidad cerebral. Por ejemplo, muchas veces utilizo
la nanotecnología, o en este caso el antifaz de fotón, como me lo enseñó y lo conversamos con Paloma, fonoaudióloga, para el trabajo con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen que ver con los procesos de atención, de memoria. Por ejemplo, si me siento súper cansado y tengo que memorizar el circuito que les voy a decir a las personas, me coloco el antifaz que va a estar emitiendo iones negativos infrarrojo lejano antes del proceso. Y así trabajo la atención, la memoria de trabajo, la memoria remota, ¿ya? O desarrollo una nueva destreza. También utilizo esta tecnología posterior a las actividades terapéuticas. Por ejemplo, muchas veces, claro, trabajamos motoramente, realizamos marcha, como se está viendo ahí en el video, trato de que salgamos al exterior porque todo influye, o sea, salir de la casa ya al menos en el exterior es una carga de iones negativos. Si, sobre todo si hay solcito en esta época, yo que voy a harto domicilio busco bastante hacer esa adaptación. Entonces, posterior al ejercicio terapéutico, utilicé antes el fotón para activar estas funciones ejecutivas, despertar la atención, despertar la concentración, nos vamos a la parte motora, hacemos el ejercicio, y posterior a eso, el usuario liberó sustancias químicas. Liberó serotonina, liberó endorfinas porque hizo ejercicio, y ya está un poco cansado. Pero además requiero que el cerebro grabe esta información nueva. Y acá viene el uso del fotonbio posterior al ejercicio terapéutico, donde lo voy colocando en distintas zonas, para ya sea que genere un efecto de relajación, o cuando lo coloco a nivel craneal, para que este programa nuevo de movimiento que se generó se vaya guardando. En este caso, la usuaria está con el antifaz porque ella quería relajarse, y además está con el fotonbio. ¿Y qué va a pasar en este caso cuando después de una actividad terapéutica incorporo el fotonbio? Se liberaron sustancias químicas durante el ejercicio, se liberó endorfina, ¿ya? Se liberó serotonina, se liberó adrenalina, que es una sustancia química que nos activa, que nos despierta. Y necesitamos que esas sustancias químicas funcionen y graben un nuevo programa, graben esto nuevo y generen un cambio más estructural. Hay dos tipos de plasticidad. Hay una plasticidad funcional que se genera en el momento en el que yo, por ejemplo, voy a aprender a tocar guitarra. Entonces me aprendí una nota y me resultó. Pero si no practico esas notas, mis dedos y mi cerebro no van a grabar las notas, ¿cierto? Y necesito practicarlas para que ese cambio se grabe en mi cerebro. Y eso se llama estructural. Y el uso del fotonbio posterior a una sesión, repetidas veces, me permite ir construyendo este cambio más marcado en el usuario, este cambio más bien estructural, y que estas sustancias químicas que en algún momento se liberaron comiencen a hacer un efecto sistémico. Y acá también hay algo súper interesante, y es que para que se construya un aprendizaje, nuestro sistema nervioso tiene que estar en calma, ¿ya? Nuestro sistema nervioso se divide, y ahora voy a hacer una división como bien simple para que ustedes lo entiendan. Tenemos un sistema nervioso que se basa en tener el acelerador puesto, que es el sistema nervioso simpático. Y tenemos otro sistema nervioso que es cuando tenemos el freno puesto, el parasimpático. En este sistema del acelerador puesto, que es el que la mayoría de las personas tiene con el estilo de vida, con el estrés, ya, donde se sienten que el corazón está acelerado, que les tirita el ojo, que les cuesta respirar, que está la acidez en el estómago, ya, todo eso son síntomas más bien simpáticos, que se te dilata la pupila, entre otras cosas. En el sistema nervioso simpático se produce mucha adrenalina, y es bueno que esté activo, pero por ciertos momentos. Es nuestro sistema como de defensa, de huida. Si ustedes están en su casa y viene un terremoto, se activa el sistema simpático y hay que arrancar, ¿ya? Bueno, acá en Chile ya estamos como acostumbrados, hay que arrancar si tiene como, no sé, sobre grado 8, yo creo ya. ¿Ya? En cambio, el sistema nervioso parasimpático, que es el del freno, es el de la calma, es el de sentirme tranquilo, respirar profundo, ¿ya? Ese sistema de calma
es el que necesita nuestro sistema nervioso para grabar estas nuevas informaciones de ejercicio, de que estoy aprendiendo un idioma, de que estoy aprendiendo un instrumento. Lamentablemente, pocas veces estamos en este sistema parasimpático, donde se activa un nervio que se llama el nervio vago, ¿ya? Y donde se produce una sustancia química llamada acetilcolina. Entonces, ¿qué es interesante? Cuando hice el ejercicio, cuando coloco el fotón bio al finalizar la sesión y lo combino con un antifaz, estoy llevando a mi sistema nervioso a este estado de calma, a este estado vagal parasimpático. Y al llevarlo a este estado de calma, se está empezando a secretar más acetilcolina, ¿ya? Y esta sustancia química, acetilcolina de calma, permite que ciertas estructuras de nuestro cerebro que tienen que ver con la memoria, puedan empezar a funcionar, ¿ya? Algo similar ocurre cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo en una fase del sueño llamada REM, es donde ocurren estos procesos de reparación o de grabar la memoria, porque es en ese momento cuando el cerebro baja sus ondas cerebrales, donde una estructura dentro del cerebro que se llama amígdala, que no son estas amígdalas, sino es una estructura como una almendra que está dentro del cerebro, perdón, no la amígdala, el hipocampo, que es como un caballito de mar, donde este hipocampo empieza a grabar esos datos nuevos que aprendí en el día y al otro día los puedo usar. Entonces, súper importante que nosotros entendamos que es necesario llevar a nuestro sistema nervioso a un estado de más vagal, más calma, para que ahí se grabe cualquier ejercicio nuevo, cualquier aprendizaje mental, motor que nosotros tengamos. Si no llevamos a nuestro sistema nervioso a ese estado, no grabamos nuevo aprendizaje. ¿Recuerdan cuando ustedes estaban en el colegio alguna vez o estudiando cualquier cosa y necesitaban, tenían una prueba? Y al tener la prueba decían, voy a pasar de largo estudiando toda la noche para la prueba. O sea, estabas bajo presión. No era que quisieras estudiar, era que estabas bajo presión para la prueba. Entonces, ¿qué pasaba? El sistema nervioso se ponía en alerta. Sistema nervioso simpático, adrenalina y cortisol, estrés. Me memorizo bajo presión, lo repito 20 veces, me entró. Y en 3 días más no te acuerdas de nada. ¿Les pasó eso alguna vez? A mí también, porque no lo entendía así en la universidad, ¿ya? Pero si voy estudiando paso a paso o poco a poco, y esto es lo que más yo les decía a los estudiantes cuando trabajaba en la universidad, por favor duerman antes de la evaluación, duerman, porque al dormir bajamos al tono vagal, se libera la acetilcolina y el hipocampo, que es la estructura relacionada con la memoria, puede grabar la información necesaria y te vas a acordar. No te van a venir esos bloqueos en la prueba de, ¡ay, no me acuerdo esa palabra, por ende no me acuerdo de nada más! ¿Ya? Entonces ahí es importante cómo la tecnología fotón bio nos ayuda a irnos hacia ese lado, hacia ese sistema, y generar así este concepto de plasticidad cerebral, que es algo que me apasiona, que está relacionado no solamente con el cerebro, sino con todo nuestro cuerpo, porque como ya les expliqué, hay una gran relación con este segundo cerebro, y cómo de manera sistémica le vamos ayudando a limpiar el cuerpo, a regular ese pH, para que así el propio cuerpo pueda hacer esta gran homeostasis o restablecer el equilibrio interno. Bien. Ay, bueno, ahí están mis contactos, Crea Medicina en las redes sociales y también en el mail. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verles. Y también estar atentos a sus dudas, comentarios. Yo quería decirles, bueno, no quise interrumpir, me pareció pero excelente. Felicidades, porque realmente, bueno, Evelyn hace 1 año y medio más o menos que está trabajando con esta tecnología, ¿eso? Sí. Más o menos 1 año y medio, Sí. y se nota que has estudiado, pero demasiado, o sea, tu evolución desde el comienzo hasta ahora ha sido realmente genial en realidad. Se nota que has estudiado, se nota que me gustó también lo que tú, a partir del estudio que tú has hecho,
vas creando tus propios protocolos de uso. Eso es así en realidad. Claro, con el Sí, Photoshop hay un protocolo, está el protocolo de bienestar que nosotros le llamamos, pero justamente es eso, cada profesional va creando su protocolo, por eso nosotros siempre decimos que estudien la tecnología PMS porque eso les va a permitir saber qué es lo que pueden y qué no pueden hacer con el aparato en realidad. Y eso tú lo has demostrado perfectamente hoy día. Así que, genial, felicidades. gracias, gracias, sí. Soy muy... Me encanta estudiar. Me encanta estudiar, la verdad. Me encanta Eh, ser ñoña. Interesante también porque tú trabajas en el campo de la neurorehabilitación y justamente en los últimos estudios de PMF en el último tiempo se han centrado mucho en este campo, justamente por los buenos resultados que tiene la aplicación de PMF en el cerebro en realidad. Mm. Muy bueno eso. La doctora Yoselisa, que está presente, siempre dice que primero el cerebro hay que darle un estímulo y después, ¿cómo es? Una Y después función. una función. Sí, Entonces, tal cual. es así. De hecho, para mí es como bien asombroso en este campo de la rehabilitación el último año donde he incorporado el uso del PEMF. Trabajo mucho en adultos con usuarios con accidentes cerebrovasculares, donde hubo un daño a nivel cerebral, hubo una rotura de una arteria, es decir, una hemorragia, se dañó, dejó de recibir sangre, un área importante del cerebro, lo que deja secuelas en el cuerpo, sea una parálisis, pérdida de sensibilidad, trastornos del lenguaje, entre otras cosas. Y la incorporación del PEMF me ha mostrado resultados asombrosos en corto tiempo, en cortos tiempos de rehabilitación, cómo han aparecido respuestas motoras o manejos de situaciones dolorosas que donde hay un componente nervioso se hace mucho más difícil manejarlo. Pero con el uso del PEMF yo he visto un acortamiento de los periodos terapéuticos bien importante y también una reversibilidad de pronósticos considerable. Recuerdo mucho un usuario que conocí con una hemiplegia. Hemiplegia significa parálisis de la mitad del cuerpo y plegia significa que es un cero, es decir, no se mueve nada, nada, o sea, ni dedo, ni hombro, ni brazo. Y además con una respuesta dolorosa elevadísima, producto de que los receptores sensoriales quedaron alterados. Entonces no lograba hacer nada con el usuario, no podía mover su brazo porque no me dejaba, porque había dolor. Y justo en ese momento recién había adquirido el PEM y le expliqué si lo podíamos usar y me dejó usarlo. Entonces usamos una sesión de PEM, una, y a la segunda sesión me dijo que sí lo podía tocar. Y en la segunda sesión con el PEMF, bajó de nuevo el umbral de dolor y me dijo que esa vez sí le pusiera la electroestimulación. Entonces, ya con 2 sesiones pude acceder al brazo y eso no era como inviable. Inviable si el usuario se quejaba de dolor. Así que he visto resultados súper asombrosos, como tú lo dices, en relación a los tiempos de rehabilitación. Sí, yo hoy en día, bueno, yo que también conozco, me toca leer un texto, tengo que estudiar de repente, antes de estudiar, me hago mi foto en vivo en la cabeza, unos 10, 15 minutos y me pongo a estudiar, justamente para trabajar eso de Sí, estímulo me y encanta. Y función. ahora todos lo van a usar en su primer y en su segundo cerebro también. No, yo siempre a todos los clientes les recomiendo que, bueno, que empiecen, que se hagan el protocolo de bienestar primero que nada, pero que siempre es importante empezar por la cabeza. Siempre. Otro tema que abordaste, igual, que es súper interesante, igual cabe destacarlo, es el tema de, hoy en día todo nos produce acidez, ¿no? Todo nos produce toxicidad, ¿no? Todos los pensamientos, el mismo ambiente, la comida, sedentarismo, contaminación electromagnética, todo nos produce acidez. Y justamente para eso nació la terapia, o sea, la nanotecnología fotón en realidad es para prevención. Siempre lo repito, esto es algo que es antiguo, pero que todavía está al frente del tiempo. Cuando fue inventado esto, los científicos ya sabían que con el avance del tiempo, nosotros nos íbamos a ir alejando cada vez más de las energías naturales, ya no andamos más descalzos,
comemos puras cosas industrializadas, andamos estresados todo el día, hay mucha gente que no toma sol, entonces todo eso nos va alejando de estas energías y por eso cada vez estamos más propensos a enfermedades. Pues entonces las personas cuando inventaron esto ya sabían hacia dónde vamos en realidad. Claro. Es muy interesante. Y es súper interesante eso porque como que les vuelvo a decir, desde esta mirada convencional, no se le da importancia a que nuestro propio cuerpo tiene esa capacidad de homeostasis, sino que vamos y pensamos que un medicamento va a resolver el problema. Y el medicamento lo que hace es apagar el síntoma, que muchas veces sí es necesario, se requiere apagar ese síntoma, pero requiere que más que apagar el síntoma, ir a la causa del problema. Y la causa del problema de esta persona que está con proceso inflamatorio, con proceso de dolor, es porque ese pH no está equilibrado. Entonces, hay un ejemplo súper como muy bueno para entender esto. Si yo tengo un bote con basura, ¿ya? Imaginemos que es nuestro cuerpo, el bote con basura. Ya, vengo yo y ese bote con basura se llena de moscas, ¿cierto? Porque la basura está ahí. ¿Qué hago? Compro el insecticida y mato las moscas. ¿Y qué va a pasar? ¿Las moscas van a volver a nacer o no? Obvio. Tomo la pastilla, sería tomar la pastilla y bajar el dolor, pero lo que está generando el dolor sigue ahí. En cambio, si limpio el bote de basura, saco la basura, dreno la basura, lavo el bote, no van a surgir de nuevo moscas. Y eso es cómo está actuando la nanotecnología. ¿Ya? Es decir, va ahí, va a la causa, limpia, cambia el metabolismo, drena, desintoxica, desinflama, cambia la nutrición y por ende la estructura, que sería nuestro cuerpo físico, está más cercano a un equilibrio y menos propenso a hacer una mutación, a generar una inflamación. O si la va a hacer, va a ser en una escala muy baja. Y acá hay algo súper interesante, Gabriel, como con los usuarios con COVID, que es que la respuesta inflamatoria ya parte en el intestino y luego se va al pulmón. Entonces, ¿qué pasa en los usuarios que les ha dado COVID y la respuesta ha sido como persona? He trabajado con muchos usuarios con COVID de toda índole de gravedad, usuarios que han estado hasta entubados. Claramente esas personas intubadas, ¿cómo creen que estaba ese bote, ese cuerpo físico? ¿Cómo estaban esos iones? Súper cargados a iones positivos. Pero hay personas que les ha dado COVID y no han sentido nada o les ha tenido un resfrío. Claramente ese pH estaba más cercano a la neutralidad. Entonces ahí también la importancia de la prevención. No significa que quizás no me vaya a dar algo, que nunca me vaya a enfermar, pero al estar con un cuerpecito más limpio, como más apto para su propia homeostasis, voy a tener una respuesta mucho más favorable a cualquier agente externo. Vamos a estar más preparados para enfrentar la enfermedad de la mejor manera posible, en realidad. Así es. Porque claro, esto no es milagroso, no es, no es magia, ¿no? Mucha gente cree, pero ¿cómo es? Entonces, esto es una gran ayuda, claro, que nos ayuda a mantenernos saludables de las mejores maneras posibles. Claro, no, por más fotón que yo use y mis hábitos también no sean los mejores, obviamente me voy a enfermar. Claro. Sí, pero ahí también es la importancia de la educación, que es algo que a mí me encanta hacer, como esto de explicar por qué está funcionando, por qué puede reversir. Y aquí también pasa algo súper interesante con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la mayor tasa de incidencia acá en nuestro país, que es la diabetes, la hipertensión arterial, que desde la medicina alopática no son reversibles y son consideradas crónicas, imagínense, enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, nunca se te va a pasar, nunca te vas a mejorar de la hipertensión arterial, nunca te vas a mejorar de la diabetes. Entonces, volvemos al modelo del bote de basura. Claro, nunca vas a poder cambiar esa hipertensión si los hábitos siguen siendo los mismos y si nuevamente este pH sigue estando alterado. Lo mismo con la diabetes, o sea, ese páncreas nunca va a poder producir la cantidad suficiente de insulina mientras no restablezcamos el equilibrio. Justamente eso.
Bueno, el futuro de la medicina está en la prevención en realidad, así que... Sí, así es. No sé si alguno de los participantes además tiene algún comentario, alguna pregunta. Angélica, ¿cómo Hola, estás? buen día, ¿cómo están? Buen día. Evelyn, te quería consultar o que nos contara la experiencia de algún caso. Hablaste de rehabilitación infantil, algo que tú hayas visto, un cambio importante, así como wow. Te escucho un poquito cortado, te entendí que te contaba algún caso de neurorehabilitación infantil. Sí, si tenías alguna experiencia que nos contaras un poquito más de rehabilitación infantil. Ya. ¿Algo en particular o mi experiencia clínica? Tu experiencia clínica, porque yo, bueno, yo soy médico veterinario y además soy profesora, entonces trabajo con muchas niñas pequeñas, de hecho hoy día estoy en turno, y claro, veo de repente mucho daño neurológico en pequeñas ahora, bueno, ni que decir también otro tipo de trastorno como las TEA, entonces si tenías alguna experiencia en eso. Sí, bueno, en mi experiencia con los pequeños he trabajado con diagnósticos como TEA, PC, y otras condiciones como un poquito más periféricas. Ahí en el manejo de la neuroplasticidad está lo que yo conversaba de, en mi enfoque, trabajar harto en el primer y en el segundo cerebro. ¿Ya? Va a depender mucho, obviamente, del tipo de usuario. Cuando, por ejemplo, en los usuarios con TEA, conductualmente son un poco más desafiantes, los coloco al inicio de la sesión para modularlos, ya para que se relajen. Como yo decía, para disparar esta acetilcolina, porque están muy adrenérgicos, entonces necesitamos irnos más al sistema parasimpático, entonces si lo coloco ciertos minutos, ahí también asesorándome con la doctora Yoselis por los tiempos, porque también es importante la variación de que el cerebro de los niños hasta los 6 años es un cerebro inmaduro, entonces no podemos colocar los mismos tiempos en un adulto, ya además porque sus huesos hasta cierta edad no están completamente cerrados. Entonces, lo coloco a nivel craneal, a nivel también del segundo cerebro intestino, para una modulación más conductual. Pero en casos en que requiero como la integración del aprendizaje, lo hago al finalizar la sesión. También sugiero la incorporación al domicilio de elementos con la tecnología fotónica, tanto como el antifaz, el cubre colchón, la funda de la almohada, ¿ya? Que generen esta regulación de los ciclos circadianos, porque no basta con una sesión, eso también es importante, o sea, si bien genera un cambio, ¿ya? Como yo les hablaba del cambio de concepto de pasivo a consultante, las personas se tienen que hacer cargo y eso implica tomar acción, que aunque sea algo muy mínimo como tomarte un vaso adicional de agua, ya es un cambio. Y ahí también educo mucho a los padres en donde incorporen esto a su diario vivir, ¿ya? También considero otras herramientas como otras herramientas con las que yo trabajo, manuales, la aromaterapia, también trabajo con electroestimulación funcional, pero harta educación. Y para mí el tema de la dieta y de la microbiota intestinal es súper importante, súper importante. ¿Ya? Eso como experiencia. También he estado como usándolo, no he encontrado mucha investigación al respecto. Esto es algo más bien que yo lo he ido como experimentando en el manejo del tono muscular. Hay personas que su tono muscular es muy alto, espástico, entonces no pueden mover el segmento. Y yo he usado el fotón bio para buscar también el descenso de este tono muscular y la relajación del segmento. Y he visto cambios durante la sesión, lo que sí no se extiende posterior a la sesión, ¿ya? Eso también ha sido como más de manera autodidacta y observando que aparece. Eso como con los niños. Gracias, Evelyn. ¿Ya? Con gusto.
Creo que nadie más, no sé si alguien más tiene una pregunta. Pero ha quedado todo súper claro, Evelyn, ha sido súper clara, súper concisa. Información excelente. Tengo Estás una casi segunda por ir a la pregunta. silla. Segunda pregunta, Evelyn. El Claro. Ajá. tema del Photon Stick, ¿lo puedo usar en el área dolorosa, por decirlo, o tiene que ir asociado específicamente al músculo, al tendón, a la lesión? Lo puedes usar en el área dolorosa de manera concentrada. Entonces, si por ejemplo he manejado hematomas usando todos los photon stick en la zona del hematoma, ¿ya? O si hay un proceso de dolor en una muñeca, en un codo, los ubicas en la zona. Siempre va a ser, hay algo interesante igual entre el tendón y el músculo, como un dato más kinésico, que el tendón no tiene una buena irrigación sanguínea, el músculo sí. Entonces el tiempo de recuperación de un tendón es más lento que el de un músculo. ¿Ya? De ahí interesante el infrarrojo lejano. Súper. Evelyn, ¿Sí? siempre es tan grato escucharte, eres tan clara, tan generosa con tus conocimientos. Nosotros estamos iniciando esta nueva tecnología en Espacio Salud. Eh, Tú has sido una gran motivadora y de verdad que cada vez es más interesante tratar de cómo estudiarlo, entenderlo, experimentarlo. Sí, yo a ti te agradezco y estamos súper contentos que te tenemos cerca. Solo agradecerte, eres muy clara y cada vez que te escucho siento que esto es. Muchas gracias, Pamela. Un gusto que trabajemos en equipo. Aquí voy a leer unos comentarios que nos dejó Paloma, por ejemplo. Paloma es una fonoaudióloga que también trabaja con la tecnología Fotón. Dice, me encanta escuchar a Evelyn, es una profesional muy completa. El mundo necesita estas miradas holísticas, amplias, enfocadas en sanar y en aportar a la salud y el bienestar. Gracias, equipo Fotón Chile, por generar estos conversatorios tan interesantes. Debo retirarme, esperaré la grabación. Buen día a todos. Paloma ahí dejando su comentario. La doctora Jocelis Aquino Manuel dice, para mí muy claro, la profe Clarita. Y la doctora Jocelisa nos dice, muchos estímulos puntuales tienen más efecto que estímulos globales. El stick tiene esa capacidad. Felicidades, doctora Evelyn, excelentes sus explicaciones. Gracias. Gracias. Y eso sería, no sé, me parece que estamos en el tiempo ya. Sí. Okay, sí, estamos en el tiempo. Bueno, quería agradecerle la presencia de todos hoy día. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es sábado, están todos en sus casas, algunos trabajando todavía. Entonces, muchas gracias por estar aquí de verdad. Evelyn, muchísimas gracias una vez más. Un placer para nosotros tenerte en nuestro equipo y bueno, que podamos hacer más actividades como estas. Así es, gracias a todos por la participación y feliz de poder compartir con ustedes. Les mando un abrazo, que tengan una bonita jornada de sábado. Y esto quedará grabado también, así que después voy a compartir el link con todos los participantes. ¿Okay? Muchas gracias a todos, chao, buen sábado.